Dios bendiga grandemente a cada uno de los hermanos presentes. Algunos han viajado, Dios los bendiga y agradecemos a Dios tener ese tipo de bendición para reunirnos de esa manera. Y es que nuestra necesidad de arreglar nuestra vida con Dios es grande. Y el tiempo que necesitamos, Dios nos lo provee. Así que aprovechemos cada reunión que tenemos en gran manera. Vamos a tomar nuestras Biblias en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, el capítulo 2. Gloria al Señor. Capítulo 2 de la primera carta. Vamos a leer desde el versículo 16 Vamos a leer desde el versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difícil de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias una vez más por la oportunidad que nos das, Señor, de poder enfocar toda nuestra atención, nuestro interés en las verdades gloriosas de tu palabra, por las cuales, Señor, podremos recibir luz, entendimiento, fe, ánimo, deseo de caminar contigo, Señor. Entonces, entendiendo que esa es nuestra necesidad, con gran alegría, Señor, nos acercamos a tu palabra, con expectativas, Señor, de ver el efecto de ella en cada uno de tus hijos, tus hijas, en donde ellos estén y donde tu palabra pueda llegar, Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo, muy agradecidos por la oportunidad que nos da, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Queremos
Estamos mirando lo que es compañerismo con Dios, lo que era caminar con Dios, lo que era la fe de Enoc, ¿no? Y por la Biblia vamos a mirar que Dios asignó para el tiempo del fin su plan, su palabra. Y el propósito por el cual Dios trajo a escena su palabra en el tiempo del fin era para rapto. Entonces, ¿cómo va a desenvolverse ese programa? Definitivamente está en la Biblia. Todo está contenido en la Biblia. Solamente hay que entenderlo y creemos que cada cristiano ese es su deseo. Porque muchos hemos tenido la posibilidad tal vez de vivir tanto tiempo ya sin resultados. Y cuando vemos que es posible avanzar, no queremos desaprovechar la oportunidad. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo es que los apóstoles, la iglesia apostólica, porque dice que a eso es lo que debemos volver, a la doctrina de apóstoles y profetas? Ellos entendían por experiencia propia lo que es llegar ahí, el proceso para llegar ahí. Cuando uno camina con Dios, leemos en la Biblia, por ejemplo, miramos aquí en Apocalipsis 14, cantamos de ello, pero es importante el entendimiento por la palabra de estas verdades. Hablando de los 144,000, dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Observe el detalle, ¿no? Mostrando que Él está avanzando, Él está yendo por ciertos puntos. Dice, estos 144,000, estos que son paralelo al séptimo sello, al pueblo de Dios en el tiempo del fin, siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, cuando entendemos que esa es la caminata que cada uno debe estar caminando, como Enoc caminó con Dios, uno debe estar caminando de esa manera. Entonces, definitivamente, son dos fases por las que tenemos que pasar para llegar al objetivo. Eso está en cada tipo de la Biblia. Ahora, al mirar a ese Cordero aquí en la tierra en su primera venida, nosotros vimos cómo es que la palabra de Dios empezó a manifestarse. Vimos lo glorioso que era su ministerio. Y ellos disfrutaban esa fase. Y era hermoso, porque nadie los podía hacer frente. Pero luego el Cordero se movió a otra fase. ¿Sí? Mire la primera fase en los días de David, cuando él fue ungido por Samuel. Sea león, sea oso, sea Goliat, no había quien pueda hacerlo frente. ¿Sí? Esa es la primera fase. Dios quiere mostrar para darnos seguridad, ¿no? En su palabra, quiere mostrar cuán gloriosa, cuán sublime es su palabra. Para que en la otra fase podamos tener confianza de que la palabra de Dios nunca nos guía para nuestro mal. Entonces, cuando vemos la vida de David, cuando él en su primera fase, oh hermanos, donde él regresaba victorioso. ¿Sí? Pero cuando Dios lo movió a otra fase, ahora David no entendía, pero en este caso Jesús sí. David no entendía, pero era un poco muy difícil. Una fase donde aquellos que le aplaudían ahora han sacado las espadas contra él. Ahora lo persiguen, ahora y todo por el estilo. Eso no es una historia. Es el proceso por el cual Dios va a llevarnos. Pero en esta fase, hoy, no es por inspiración solamente que cada creyente va a caminar. Aquellos fue de esa manera porque no entendían lo que estaba pasando. ¿Sí? Y como cristianos debemos entender que Dios tiene un plan. Y Dios anhela y desea que nosotros estemos interesados en conocer ese plan, para luego pedir que Él lleve a cabo su buena voluntad en nosotros. Porque si usted vigila, aquí cuando Jesús empezó a orar, en el Evangelio de San Mateo,
capítulo 6. Dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Observe, así oraréis. Vosotros, a su iglesia, le enseña lo que debe orar, por lo que debe pedir. ¿Sí? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oraréis así. Pero nos damos cuenta cómo es que Jesús dice el reino de Él es aquello por lo que deberíamos orar. ¿Sí? Pero dice que el reino de Él se establezca no como es aquí en la tierra, donde los reinos son injustos, son políticos. Bueno, solo es interés propio y dominar sobre el hombre. Pero que ese reino venga y se haga su voluntad, así como en el cielo, así como antes de la caída. Entonces, mostrando Dios que a esta gente que llegó a ser su iglesia, les empezó a enseñar a orar, que ellos deberían, el reino de Dios vendría si ellos clamarían por Él, si ellos lo pedirían. Entonces, toda cosa que va a tomar lugar en la vida de cada creyente es porque él entiende que ese es el plan de Dios para el día en el que él vive y él clamará por ello. La vida cristiana, el nivel en el que nosotros lo vivamos, depende de nosotros exclusivamente, de una manera personal. Depende cuánto nosotros podamos tener compañerismo con la palabra de Dios, y por ella vamos a ir entendiendo cuán perfecto es Dios en su plan y que Él no va a desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y aquellos en los cuales va a llevarse a cabo su plan será porque ellos están orando por ello. Y el plan del reino de Dios es en este día. Este es el día del reino. Este es el día donde el milenio va a venir a establecerse. Este es el tiempo del Hijo de David. Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver en la Biblia que bajo el séptimo sello, porque bajo la séptima trompeta, hay un pueblo siguiendo al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo es? Como en su primera venida. Lo siguieron al Cordero. ¿Se da cuenta? Cuando vinieron a examinarlo, a probarlo, tal vez con la mujer adúltera. ¿Tú qué dices? La ley dice que hay que apedrearlo. ¿Tú qué dices? ¿No? Entonces, ¿cómo los derrotó a todos hablando a su conciencia y diciendo que el que esté sin pecado tire la primera piedra, y todos se fueron? ¡Oh, qué tremendo! Cuando vinieron con la moneda y a decirle, ¿es lícito dar a César tributo o no? Y se fueron avergonzados. Y así con tantas preguntas. Cuando vinieron a decirle con qué autoridad, muy bien, dijo, les digo, pero también se me responden una pregunta. Y nadie podía responderle. Nadie podía, cuando se anunció, se envió un grupo de soldados a traer preso a Jesucristo. Los soldados, los creyentes tal vez estaban con expectativa, quién sabe tengan éxito. Cuando de pronto vieron a toda la comitiva, a todo el ejército, regresarse todos avergonzados. Ellos siguieron al Cordero en esa fase. El Cordero se está moviendo en esa fase. Sí. Igual era cuando seguían a David en esa fase. Igual era cuando seguían a José, ¿no? Donde él era amado por el Padre, honrado por el Padre. Por más que los hermanos estaban en contra de él, no lo podían derrotar, porque él era amado por el Padre. Pero llegó un tiempo donde las cosas van a cambiar. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué el Cordero se movió hacia el Getsemaní? ¿Por qué se movió a esa desesperación que sudó gotas de sangre? Y a esa decisión de ser entregado en manos de ellos. ¿Por qué se movió? Porque él sabía
que no era necesidad de Él, era necesidad de nosotros. ¿Sí? Él ahora se está moviendo por las necesidades, ya no solamente del cuerpo, porque en su primera fase Él se movió por las necesidades, ¿no? Algunos estaban endemoniados, otros enfermos, otros paralíticos, otros ciegos, y qué bien. Mucha gente fue ayudada ahí. Pero la necesidad del hombre era más que eso. El hombre estaba preso del pecado. Había prisión sobrenatural, prisión invisible. Y para eso se requería un precio más alto. Y él sabía cómo vivir en esa hora, no para él. En esa hora su vida de él siempre fue en servicio. En la primera fase, ¿no? En la esfera del cuerpo, del espíritu. Pero ahora él se mueve para servir, para liberar y ayudar el alma del pueblo de Dios. Pagar el precio donde el creyente otra vez pueda tener acceso al árbol de la vida. ¿Sí? Entonces cuando él se movió allá, se movió allá en ese mundo donde era el mundo de calumnias, de saliva de soldados borrachos sobre su cara, donde le arrancaban la barba, donde le coronaban con espinas, donde lo azotaban. Él se movió a ese mundo, él. Porque era necesario. Cuando leímos aquí en Pedro dice, esas heridas fueron los que nos sanaron. Por cuya herida fuisteis sanados. Él enmudeció, él cayó. Él se movió a ese mundo de cordero. Porque él sabía que no había otra manera. Escucha estas cosas. ¿Ve? No había otra manera de lograr esas cosas. Porque ya estaba escrito en la Biblia. Él se movió a tomar las escrituras para esa fase. Porque no había otra manera de liberar al ser humano, de ayudar. Está bien la primera fase, hay que ayudarlos. Se les ayudó de una manera tremenda. Se los sacó de fariseos y de saduceos. Se los sacó de las tradiciones. Se les empezó a traer instrucción y enseñanza. Y ninguna religión los podía hacer frente. También es una gran ayuda. Pero para que ellos entren, son dos fases. ¿Sí? Ahora requerían la ayuda en el mundo invisible, en la esfera de sus almas. Y él sabe cómo moverse en ese mundo. Él sabe cómo moverse en esa esfera. Dios abrió los 7 sellos. Porque habrá un pueblo que lo sigue, ahora lo sigue a él. Sigue al Cordero. Como Enoc caminó con Dios, hablando del tiempo del fin, cuando el mundo iba a ser destruido. ¿Por qué? Cuando miramos estas cosas, podemos ver en la Biblia lo importante de estas cosas. La Biblia dice, regresamos allá a San Juan, capítulo 3. Dice el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, observe esta fase. Esta es una fase donde Dios va a operar todo lo que toca a él. Que no quede nadie sin opción. Él va a operar de tal manera que todos tengan la opción de una nueva vida, que todos tengan la opción de ser libres del juicio. ¿Sí? Y Él se está moviendo y Él está actuando, el Cordero, porque Él es el Redentor. Ahora, Él se está moviendo de esa manera en su primera venida. Él toma la decisión de ir a ese mundo porque era necesario. Porque no había otro camino, no había otra forma
de lograr esas cosas. Él se está moviendo a ese mundo. Pero qué raro, cuando encontramos aquí en Apocalipsis 14, bajo la séptima trompeta, el Cordero está moviéndose otra vez, pero ahora hay 144,000 que siguen al Cordero por donde va. No es que solamente hoy vamos a mirar allá a ver cómo se ve el paisaje. No están moviéndose de esa manera. Porque ese es el misterio de su segunda venida paralelo a su primera venida. Él se está moviendo para traer de regreso una vez más la vida. Y en este caso, ¿se da cuenta? Sacar fuera de escena completamente la muerte. No solamente de los que están viviendo, pero de los que han muerto, traerlos a resurrección. Por eso se está moviendo. Pero ¿cómo es? ¿Cómo actúa Él? Entonces la primera fase, cuando Él viene, es tremenda para ayudar. Cierto que ayuda bastante. Y es muy bueno eso. Y muy pocos, aún en la primera fase, pudieron captar. Porque no se movieron para ayudar al pueblo de Dios contra los dogmas, contra las tradiciones, contra la rutina, contra la tibieza, contra la mediocridad. Jesús en su primera fase los sacó de fariseos, de saduceos, de tradiciones, de una vida cualquiera. La primera fase cambió sus vidas en la esfera visible. Y ahora ellos estaban tan enamorados de la palabra de Dios que Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Era un mover tremendo. Y esa es la primera fase. Ese trabajo, lograr trabajar para que la gente ame la palabra de Dios. Esa es la primera fase. ¿Se da cuenta? Pero hay otra más. Hay otra más. Y cuando uno entra a la otra sí ya no se puede imitar. La otra dice: es un mundo donde Satanás no sabe, no conoce nada. Porque la otra nadie va a ser obligado a ir. Solo aquel que quiera entrar tiene que ser alguien que esté muy interesado para examinar aquello por qué entrar. Jesús entró ahí con un entendimiento exacto y preciso de todo lo que se necesitaba, no para él, para el pueblo. Para el pueblo. Él sabía, él examinó, él entendió y él sabía lo que se necesitaba para el pueblo. Y cuando él entró con un entendimiento de aquello que se requería para su pueblo. Por eso el que va a entrar ahí será gente que empieza a trabajar y a examinar minuciosamente en la Escritura, ¿sí?, lo que se necesita para el pueblo de Dios. El que no quiere no va a examinar eso. No le va a interesar ese mundo. No para la esfera de su cuerpo, para la esfera de su alma. Y se hace todavía más lejos si nosotros no estamos en compañerismo con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros en la primera fase hacemos bien las cosas, no será difícil esta fase final. No será difícil. Porque el mismo Espíritu Santo que nos mueve hacia la palabra de Dios es el mismo Espíritu Santo que nos moverá en estas acciones por el pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo que movió a la gente para justificación, los movió para santificación, el mismo, ¿se da cuenta?, para sellarlos. Ahora, como cristianos que empezamos a entender que el cristianismo no es así al azar, sino que hay un plan bien señalado, bien trazado, bien colocado. Dios es tan exacto, tan minucioso, tan detallista en el tiempo, en cada detalle. Si no, miremos la creación, pues para que vea lo detallista que es Él. La forma de cada hoja, de cada árbol, cada flor, cada fruto, es infinito. Cada detalle, ¿sí? ¿Cómo es que pensó incluso cada ser humano? ¿Sí? No hay un ser humano de los millones que hay que su huella digital sea igual que
que el otro. Como Dios trabajó de tal manera, porque Él sabía cada ser humano que iba a venir, ¿sí? Y se encargó de tal manera que ninguno sea igual al otro. Entonces, esta fase nos damos cuenta en los días de José. Podemos mirarlo en cada tipo, hermano. En realidad está en toda la Biblia. Pero miremos un poquito en José, ¿no? Cuando Dios empezó a revelarlo a él su palabra, cuando empezó a mostrarle su promesa, y cuando empezó a hallar gracia con el Padre, y por más que los hermanos se molestaban, no podían hacer nada contra él. Él era invencible, ¿sí? Por más que lo odiaban, como si nada, ¿sí? Pero llegó un momento donde las cosas cambiaron para él. Tal vez él no entendía. Él no entendía. ¿Se da cuenta? Dios en la Biblia claramente está señalado y es fácil de captar. ¿Se da cuenta? La primera parte y la final. Pero lo que está entre eso es muy difícil y casi muy poca gente está interesada en ello. ¿Sí? Porque la mayoría de la gente, cuando miramos en Escritura y encontramos, tal vez la Biblia dice, Jehová en mi pastor nada me faltará, esa sí nos gusta, ¿sí? Pero las cosas que tienen que ver con nuestros deberes, ¿sí? Las cosas que son también la vida cristiana y tienen que ver, ¿no? Con toma tu cruz y sígueme. Como leímos aquí en Pedro, siervos, estar sujetos a vuestros amos, respetar a cada uno del pueblo de Dios. Como que esas no lo publicaríamos, no lo pondríamos en un cuadro, ¿no? Pero las escrituras, humanamente, usted quiere saber cuáles son las escrituras más sobresalientes que necesitamos en nuestro corazón, son aquellas a las que menos tiene la intención de darle importancia. Esas son aquellas que van a marcar la diferencia entre el verdadero creyente y el que llega solo hasta una parte del camino. Porque ¿qué predicador no quiere ser enviado por Dios? Sí, ¿no? Sí, que Dios me envíe porque, para predicar, tal vez orar por los enfermos y luego tal vez viajar, ¿no? Sí, y grandes reuniones, de esas cosas. Pero cuando toca lo otro, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas cosas bajo eso. Pero miremos aquí. En la vida de José, leemos rápidamente un poquito para entender estas cosas en Génesis. Dice Génesis 37. Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había nacido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Dice, y no podían hablarle pacíficamente. Y entonces José empezó a tener en esa fase, aunque lo odiaban, pero no había problema. Sí, empezó a tener sueños. Dios empezó a mostrarle su plan de él para él. Empezó a tener este tipo de sueños. Dice el versículo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. Atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras.
Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ese es un tiempo glorioso, un tiempo especial donde la revelación de Dios fluía a él, y todas esas cosas son la revelación del plan de Dios para su vida, son la revelación, son verdad, son la revelación del Mesías en ti. Y era un tiempo de revelación, era un tiempo donde el Padre estaba agradado, era un tiempo donde la verdad estaba con él, donde la revelación venía del cielo, invencible. ¿Quién podía contra él? ¿Se da cuenta? Pero para llegar a eso había un proceso. Y eso es lo que debemos que entender. Cuando la palabra de Dios viene y nos muestra lo glorioso de las promesas, de ser soldados invencibles, de ser esa Ruth que va a redención, de ser ese Esther que va al trono, todas esas promesas son puestas en escena y no hay quien pueda refutarlo, porque están en la palabra de Dios. Pero para alcanzarlas, para llegar ahí, hay un proceso. Hay un proceso que lo señala todo tipo en la Biblia. Y es ahí donde queremos tener el entendimiento para caminar hacia esas promesas que ya conocemos. Porque la primera fase nos trae una lluvia de enseñanza, de instrucción, de abrir de ojos, de entendimiento, a señalarnos como a José el destino que Dios ha preparado para nosotros, el plan que Dios tiene para nosotros, el objetivo que Dios tiene para nosotros. Una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Pero llegar ahí hay un proceso, hay un camino. Sí, hay un camino. Entonces, y cada creyente como José, ¿por qué José se mantuvo? Porque José, en su relación con Dios en esta primera fase, su relación fue seria, sincera, firme, lo creyó. Entonces, la fase difícil no fue problema para él, porque él sabía que no hay nada que evite que Dios cumpla su palabra. Por eso Jesús se sostuvo firme. Él sabía: nadie me quita la vida, de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Guarda tu espada, Pedro, tengo que hacer frente, tengo que beber esta copa. Él sabía por dónde tenía que pasar, pero él había hablado de la victoria, él había hablado de levantarse al tercer día, él había hablado de todas esas promesas que la Biblia señalaba, él había hablado de la profecía de Jonás. Ahora, con ese entendimiento, con esa fe, con esa atmósfera, él se dispone a hacer frente a esta fase, que hay que cursarla hacia allá. Por eso queremos ser un pueblo que entiende en pos de qué está caminando. ¿Sí? La lluvia de enseñanza trae a escena el entendimiento de todas las promesas, como José. Él entendía para qué está en la tierra, él entendía el plan de Dios para él, y definitivamente es glorioso. Contaba con el apoyo de Dios, el apoyo de papá, vestimenta de 7 colores, el odio de los hermanos, pero nadie podía contra él. Sí, pero fue muy sincero en esa fase. Sí, le puso mucha fe a la revelación de Dios, de su palabra. Le puso mucha confianza. Nunca se iba a olvidar de eso. No se iba a olvidar de eso. Porque nosotros nos damos cuenta que cuando le tocó pasar la fase, la siguiente, donde ahora como que Dios le da la espalda, como que Dios lo suelta, y ahora él está prisionero en una cisterna, y la Biblia dice que les lloraba, porque nunca ha estado en esa condición. La Biblia dice, les lloraba. Eso narra Judá. Esto nos pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano, dice. Cuando él nos lloraba, nos suplicaba, y no le prestamos atención. Les lloraba que lo suelten, que no le hagan daño, que no le hagan mal. Querían matarlo. Rubén, el que fue el que le salvó, no lo matéis. Judá dijo, entonces vendámoslo. ¿Se da cuenta? Empezó una caminata muy difícil. Y ahí es donde el diablo vino y le dijo, no, ve,
Entonces llegó a ser esclavo ahora. Ahora ya no iba a vivir para él. Entró a un mundo donde iba a vivir para otros. Pero por cuanto la revelación de Dios para él era tan clara, tan cierta, tan correcta, él decidió vivir para otros de una manera excelente. De una manera muy excelente. Es el camino. ¿Sí? Por eso que las cosas que la Biblia nos enseña, cómo vivir para otros, nos interesa. Porque muchas veces estamos interesados solamente en las cosas que nos enseña a nosotros. Cómo ser beneficiados. ¿Sí? Cómo nosotros ser aquello victorioso y todo por el estilo. Es bueno. Pero la otra fase es, ¿ve? La enseñanza de Dios para vivir para otros. Entonces, nos damos cuenta aquí. Dice el versículo 12. Después fueron todos sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ven ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Cuando llega a Siquem le dicen que no está ahí, pues se han ido a Dotán. Y dice el versículo 17: y aquel hombre le respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. ¿Sí? Ahora vamos a acabar con él. ¿Se da cuenta? Que esto empezó a revelar la vida de Jesús. Llegó un momento donde dijeron: ahora sí hay que matarlo, hay que acabar con él. Porque la vida de José fue uno de los tipos más exactos con la vida de Jesucristo. Entonces, dice el versículo 20: ahora pues, vení, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Porque él los creía, se los repetía, no los dejaba en paz con la revelación que Dios les había dado. Igual, hermano, es un tiempo glorioso donde Dios nos revela su palabra. Nos muestra la gloria y el poder de sus promesas de Dios. Lo creemos, cabalgamos, cantamos de ello, nos gozamos por ello. ¿Sí? Pero para llegar a ello hay un camino. Para que no solo sea un canto, para que sea una realidad. Y el camino es el mismo camino del Mesías, el mismo camino del novio, el mismo camino de cada tipo de la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando llegaron ahí dijeron: a ver, vamos a ver si acabamos con sus sueños. Y cuando lo oyó Rubén, dice, Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. Dijo: no lo matemos. Rubén es el que lo salvó. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que esté en el desierto, no pongáis manos sobre él, por librarlo de su mano para hacerlo volver a su padre. Observe, Rubén rápidamente, como era el mayor, tenía un plan. Échenlo en la cisterna que no hay agua, dijo, no lo maten. Pero el plan de Rubén era: ni a mí se descuidan, lo saco y lo hago correr hacia la casa de papá. ¿Sí? Pero en esa hora José tenía que ser entregado a esta fase difícil. Ya no, por más que hubiese venido toda la ayuda, no le iban a ayudar. Porque ese es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. ¿Sí? En esa fase, ahí donde nosotros salimos de ser solamente cristianos de iglesia. En esa fase usted entra a ser protagonista. ¿Sí? Todos aquellos que van a entrar a esa promesa entran a esa fase. Entonces dice, ese era su plan de Rubén. Dice el versículo 23: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Todo se juntó y sus camellos tenían aromas y bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y
encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Vendámosle, ya lo matarán a palos por ahí como esclavo. Y nosotros no le hemos matado y ganamos nuestro dinero. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, ¿no? Rubén dijo, ahora sí voy a sacarlo, y no lo halló a José dentro. Rasgó sus vestidos, volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Ahora él está triste. Sí, él quería hacerlo escapar, pero no podía, para mostrar como Jesús quería escapar también. Padre, si posible pase de mí esta copa, dijo. Pero luego dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Esa escena, tenemos que ser sinceros. ¿Cuánto nos gustaría caminar esa escena? ¿Cuánto nos interesa cuán minuciosos nos volvemos en estudiar y en escudriñar esa escena? Porque querramos o no, ¿sí? Si somos sinceros y deseamos cristianismo real, tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por ahí. Solo que ya no vamos a pasar para pagar el precio del pecado, porque ya está hecho. Pero definitivamente Dios dejó algo falta, definitivamente, por lo cual tenemos que pasar, ¿sí? Por esa escena pasaron todos los tipos de la Biblia pasaron por esa misma escena. Entonces, mire, y dice la Biblia, ellos pues degollaron el cabrito y lo enviaron la vestimenta a Jacob, ¿no? Dice el versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esta escena ahora es donde nos toca, cuando ya entendemos las promesas, cuando hay una lluvia de enseñanza, de instrucción, tenemos que mirar por la palabra de Dios que siga esto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí? Como José, vemos la promesa, vemos el objetivo final de Dios. Vemos el objetivo del séptimo sello. Vemos a Satanás fuera de carrera, fuera de escena. Vemos al fulano que no quiere nada saber con Ruth. Vemos que a Faraón tiene que decir váyanse ya. Vemos todo el plan. ¿Qué sigue entonces si ya entendemos el sello? Ahora debemos ser muy minuciosos, muy interesados en examinar esa fase hacia la promesa, esa fase hacia la gloria, esa fase hacia el poder. ¿Sí? Porque no va a ser nada por magia, es un plan que ya está trazado en toda la Biblia. Jesús pasó por ahí, cada uno, y Pedro enseña, hay que pasar por ahí. Y empezó a instruir a la iglesia cómo pasar por ahí. Pablo empezó a instruir a la iglesia cómo pasar por ahí, porque él pasó por ahí, y cada uno. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, leemos el capítulo 39 de Génesis. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Esta es la fase. Ahora recuerde, él no fue por su voluntad, porque era un tipo. Y Dios le escribió de tal manera que parece una historia triste, parece una desgracia. No parece el momento más glorioso. No parece, ve usted, la escena más tremenda. No parece para el ojo humano. Pero cuando Jesús fue a esa fase, él no fue obligado, porque él tenía poder. José tal vez no tenía poder para vencer sus 10 hermanos, para soltarse las cuerdas, para vencer sus verdugos, tal vez no podía escaparse, ¿sí? Porque era el tipo. Pero cuando llegó a cena la realidad, Jesús, él no fue obligado. Él entendía, por la palabra de Dios, entendía que hay un plan, entendía la única salida, no para él, para su iglesia. Él entendía lo que su pueblo necesitaba. Entonces, Dios, cuando registró estas cosas, es para que nosotros minuciosamente entremos a examinar esta fase, para saber cómo se opera aquí, cómo se actúa aquí,
En esta fase. Cuando Él es puesto ahora en servicio, ¿sí? Cuando Él ahora su vida ya no es para Él. Él entra a una fase donde la vida de Él ya no es para Él. ¿Sí? Donde ahora Él está haciendo un servicio para otros. Como esclavo. Él llega a ser un esclavo. ¿Acaso no sabía Pablo ese mundo? ¿Acaso Pablo no dijo que él era un prisionero de Jesucristo? Pero en Jesucristo no es obligado, es voluntario. Por eso le digo, en esta fase usted no va a ser obligado como José. Allá sí, porque Dios lo escribió de tal manera que parecía historias. Parecía vida difícil de los patriarcas. Pero escondía el misterio, escondía el plan, escondía el séptimo sello, la caminata hacia la gloria, hacia el poder. Porque todas estas cosas por las que pasó José, ¿dónde terminó? En poder, en autoridad, en gloria. Aleluya. En matrimonio. ¿Sí? Pero se requería esta escena. Por eso es aquí como cristianos, ya depende de una manera individual. Cuán interesados estaremos en examinar cómo hay que actuar en esta fase. Después de recibir revelación como José. Dios ya no lo dio más revelación, ya tenía toda la revelación. ¿Sí? Ya sabía lo que iba a pasar. Y lo creía. Ahora sí, Él es puesto en servicio. Él es puesto en servicio a gente que no le debía nada. ¿Sí? A gente que no tenía una razón para servirles. Y no va como esclavo porque no tenía economía y no tenía dinero. Tenía un padre que lo amaba. Tenía todo. Pero aún así es puesto en servicio. ¿Se da cuenta? Usted, si José hubiese podido evitarlo, tal vez lo hubiese evitado, pero Dios creó las circunstancias que se den de esta manera para mostrar que no lo puede evitar. Eso es para mostrar el que llega al reino no puede evitar esta base. No puede evitarlo y llegar allá. Si lo evita, no llegará allá. Porque las promesas de Dios, para llegar a esas, José la creía. Sí, Señor, amén, lo creo. Lo amaba a tal punto que a cada momento le hablaba a los hermanos hasta que molestó sus sueños o su revelación, su mensaje. ¿Sí? Era la verdad de Dios. Pero para llegar a apropiarse de las promesas había un camino. Ahora su libertad es quitada. ¿Sí? Su libertad es quitada. Ahora, dice la Biblia, el versículo 2. O sea, más Jehová estaba con José. No era, simplemente Dios se había movido a ese mundo. Te voy a hacer heredar, pero recuerden tus cosas. Te voy a hacer reinar. Pero el profeta nos dijo, no puede venir reino. ¿Sí? Sin carácter. Porque reino, poder, sin carácter es diabólico. Se da cuenta que Pilato tenía poder y autoridad, pero no tenía carácter. Sabía la verdad que Jesús era inocente, pero la presión de la gente no podía hacer justicia. Pero si él hubiese tenido un carácter, él hubiera dicho, lo justo es lo justo. Si este no es culpable, pues no es culpable. Y no me importa quién proteste. Pero cuando no hay carácter, uno cede a la presión. Y ese tipo de gobierno Dios no quiere. Ese tipo de reino no es al que nos quiere llevar. Entonces, ¿qué es? Tenemos que entrar a un mundo voluntariamente para que le mostremos a Dios que somos dignos de reinar. Para que le mostremos a Dios que tenemos el carácter de llevar nuestra vida al mundo del servicio. ¿Sí? Donde José fue llevado. Y la Biblia dice Jehová estaba con José en ese tipo de vida. Ahora Jehová estaba con José. Era la caminata de Dios con José. Primero revelándole su palabra, haciéndolo invencible, victorioso, nadie contra él. Oh, qué gozo y alegría. Después, ahora, Jehová moviéndolo a otro mundo. ¿Sí? Entonces dice, Jehová estaba con él y fue próspero. Fue próspero en adquirir riquezas. Ahí no podía adquirir riquezas para él. ¿Se da cuenta?
Ahora decidió ser próspero en lavar platos, en limpiar la casa, en limpiar el lugar de los cerdos, el lugar de las ovejas. Empezó a ser un esclavo próspero. Se da cuenta, no solamente es vivir una vida en servicio, sino ser próspero en ello. Observe estas cosas. Por la palabra de Dios. Ahora, y a ello es donde usted empieza a examinar. Entonces ahí es donde usted empezará a estudiar. ¿Sí? ¿Sí? Todo aquello que sirve a los demás. Todo aquello que ahora ayuda a los demás. En la espera de su relación con Dios. En la espera de su relación con Dios. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde no puede hacerlo cualquiera. Porque el verdadero cristiano, su necesidad no son naturales. ¿Sí? La necesidad es de su relación con Dios. Entonces cada creyente empezará a examinar minuciosamente en esta fase las necesidades del pueblo de Dios en la espera de su alma. ¿Cuánta necesidad hay de las cosas que la Biblia declara que es el fruto del Espíritu? ¿Cuánta necesidad hay en esa primera fase de amor entre Dios y su pueblo? De gozo entre Dios y su pueblo. ¿Sí? De paz. Empezará a examinar, se da cuenta, el efecto, el resultado, la realidad del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y él empezará a trabajar por ello. Entonces dice la Biblia, él fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ya no tiene papá, ahora tiene un amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Se da cuenta? Él tenía, hermano, tenía que dejar de ser un ocioso, un perezoso. No podía levantarse, no podía acostarse a la hora que quería, no podía comer a la hora que quería, no podía dormir a la hora que quería, no podía salirse del trabajo a la hora que quería. ¿Cómo podemos ir a reinar cuando todavía no somos victoriosos en esas cosas? Dios muestra en la palabra qué clase de gente irá a su reino. Está escrito. Está escrito. Claro, muchos de nosotros, hay mucha gente que pasa la vida difícil, ¿ve? No tiene problemas en lo natural, ¿sí? Pero también hay creyentes, hay cristianos de verdad que la han pasado bueno, muy consentidos de papá o de mamá. Sí, la van a pasar un poco difícil, ¿sí? Porque uno va a querer hacer las cosas como uno le parece. Pero si él ama y es sincero, Dios sabrá cómo llevarlo a esa realidad. Aleluya. Observe, la Biblia empieza a mostrar cuán eficaz era y era un joven. Y la Biblia todavía narra que tenía 17 años. ¿Sí? 17 años. Ahora decidió ser un ejemplo. ¿Sí? Ser un esclavo como nunca se había oído, como nunca había habido. Servir como esclavo, pero sirvió como esclavo como nunca se había visto a un esclavo servir. A tal punto que empezó a mirar que todo prosperaba en su mano. ¿Se da cuenta dónde está la victoria en esta hora? En esta hora, cuando queremos quedarnos en la fase de solamente tener la revelación y saber de las promesas de Dios y que no hay quien nos haga frente, Dios se ha movido a otra fase. Él no siempre se va a quedar ahí. Ahora, ¿dónde está el éxito? Cuando alguien toma la decisión de mover su vida en servicio, pero no puede servir en aquello que no sabe y no entiende, en aquello que no mira en las escrituras que está asignado para este día. Ahí es donde va a marcarse la diferencia, porque este servicio que está haciendo es muy sobrenatural. Tenía fuerzas de más, hacía más de lo que se le asignaba. Y la Biblia empieza a mostrar cómo es que un esclavo estaba encargado de ciertas cosas, pero este esclavo hacía lo que se le pedía y luego le pedía tal vez a su amo: ya dejé todo listo, lo que es las ovejas, por favor, ¿me dejarías ir ahora a ver cómo va el mundo de los caballos? Sí, anda. Luego venía, ya hice eso, ¿me dejarías ver cómo va el mundo tal vez de los cerdos? Sí.
ya hice eso, ¿me dejarías ahora como va el mundo de la limpieza de la casa? ¿Me dejarías eso? A tal punto que todo el mundo de Potifar fue entregado en las manos de José. ¿Por qué? Porque él mostró capacidad en cada área. Él mostró eficacia. Él mostró, ve usted, una actitud incansable. No estaba mirando cuánto lo pagan, porque no pagaban nada. Cuánto él saca, porque no sacaba nada. Pero él sabía, yo tengo una promesa de Dios y Dios no miente. Y si él me trae en esta realidad es porque sabe por qué lo hace. Allá eran inspirados, no tenían pleno entendimiento. ¿Se da cuenta? Esto es aquello ahora donde usted debe hacer sus escrituras, donde debiera interesarlo minuciosamente, donde debiéramos entender que debemos prosperar en ser un buen esclavo. Sí, sí. Por eso Pablo se presentó, dijo, soy prisionero de Cristo. Él dijo, yo no sirvo solamente a tiempo, también afuera de tiempo. No solamente en condiciones buenas. Sí le dijo, bueno, hay buen púlpito. A ver, vamos a ver si entras a la cárcel y sigues. ¿Se da cuenta? Desde la cárcel, desde cada momento, desde el barco, en todo momento. Él quería hacer un servicio a Dios de una manera excelente. Entonces, nos damos cuenta aquí, dice la Biblia, el versículo 5. Y aconteció que desde que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía a un joven de 17 años, y Potifar, gran líder egipcio, no tenía pues hermano 2, 3 ovejas, ¿sí? No tenía un cuarto de hectárea de terreno, ¿sí? No tenía 3, 4 siervos. Por eso digo, esta caminata no se puede personificar. Si usted no es sincero, aquí no se puede personificar. Si solamente somos egoístas, si solamente caminamos mirando nuestros propios intereses y nuestro yo, esta base va a ser casi lejos de nuestro alcance. Pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Porque la Biblia declara bajo el séptimo sello, lo cual es la séptima trompeta paralela, seguían al Cordero por donde quiera que él iba. Y nos damos cuenta cómo Dios se mueve a la casa de Potifar. Dios ahora quiere mostrar que el que va a reinar primero tiene que mostrar. Él no puede decir, a ver, limpien bien. El rey no puede dar órdenes, no puede administrar, no puede. Ve usted, primero él va a mostrar en cada oficio que él sabe cómo se hacen las cosas. Dice la Biblia, desde el día que cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Cómo se daba tiempo, hermano? Tal vez ni dormía. Pero Dios, cuando él quería hacer un gran servicio, ¿se da cuenta que no fue obligado? Él quería hacerlo. Ahí está el secreto. En esta hora, ¿dónde está el secreto? Cuando nosotros empezamos a tener un anhelo de que nuestra vida sea un servicio. Allá fue en Tipo, la casa de Potifar, porque Dios estaba ahí. Dios se movió ahí. Pero aquí es la casa del Señor, la familia de Dios. Dios no está en la casa de Potifar ahí afuera. Dios está en la casa del pueblo de Dios, en la casa del pueblo de su palabra. Y José era demasiado hambriento en servir, en cada área, en todo. Y dice la Biblia, el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de ninguna cosa, sino del pan que comía. Nada más. Lo único que se preocupaba, nada más que tiene que comer. De nada más se preocupaba. Hermano, le confió sus negocios, su economía, todo. Todo le confió a este muchacho. Que era, Dios está mostrando en la vida de José la capacidad de vivir una vida en servicio, pero no cualquier servicio. Él va a llegar al trono, él va a llegar al reino, ¿sí? Él va a llegar a ser el Señor de todo y Dios nos invita a su reino. Pero no puede haber reino sin carácter.
Y carácter no se obtiene sin sufrimiento, porque nosotros hemos sido entrenados para solamente pensar en nosotros mismos. Nada más para nosotros estar pensando y preocupándonos de nosotros mismos, de nuestra propia familia. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos muestra un camino más excelente. Nos muestra aquello para lo cual hemos sido diseñados. Nos muestra que nosotros nos volvamos expertos en lo que necesita el pueblo de Dios. Allá era el mundo de caballos, el mundo de ovejas, el mundo de cabras, el mundo de camellos y todo ese tipo de cosas que tenía que administrar. Aquí usted tiene que administrar y mirar las necesidades en el mundo de niños, en el mundo de jóvenes, en el mundo de hogares, en el mundo de padres, de madres, en el mundo de música, en el mundo de canto, en el mundo de todo lo que tiene que ver con la relación entre Dios y su pueblo. ¿Cuánto a usted le importa servir? ¿Cuánto a usted le importa vivir una vida en servicio en esas cosas? ¿Cuánto piensa en ello? ¿Cuánto se mueve en ello? ¿Cuán incansable era José en ello? Para poder ir al trono. Y la Biblia registró esa escena. Y registró, era tan capaz que se le entregó todo. Se le confió todo. ¿Sí? Y de esa manera, ¿qué es? ¿De qué se trata ese carácter? ¿Ve? De volcar nuestra vida en servicio. Entonces es ahí donde nosotros nos interesaremos. ¿Ve? En cómo hacer un servicio al pueblo de Dios. Porque Dios se ha movido al mundo, donde José va a mostrar destreza en servir, destreza en trabajar, destreza en obediencia, destreza en respeto. Aleluya. Destreza como esclavo, hermano. Una vida prisionera, pero qué hábil, qué fuerte, qué incansable para servir. ¿Por qué? Porque no dudaba de la promesa que Dios le había hecho. Porque él sabía: yo no quiero llegar al trono y luego recordar que un día me derrotó este trabajo, que me derrotó estas cosas. Yo sé que Dios me va a llevar allá, pero antes de llegar allá voy a mostrar aquí que yo creo esa promesa. Aleluya. Cuando Dios ve el esfuerzo, ve el respeto de cada creyente, ve la actitud, ve el mover de cada uno de los hijos de Dios, todos estos tiempos, y enseñanza, instrucción, y la palabra de Dios viene a escena, pero entonces Él puede señalarnos el camino, Él puede señalarnos el acceso hacia ello. ¿Se da cuenta? Porque estas cosas no son algo que atraerá cualquier tipo de corazón. Observe el corazón de David. Observe el corazón de David. Cuando la revelación vino a David de que él debería ser el rey y la unción vino a él, y él lo creyó. Y él creyó eso. Y empezó a pelear, sea oso, sea león, ya no era derrotado. Esa es la primera fase. Por eso Dios viene y nos muestra su palabra, nos muestra la revelación, nos muestra cada tipo, nos envuelve en esa atmósfera de revelación. ¿Y quién puede hacer frente? No es la fuerza suya, es la palabra de Dios. ¿Quién puede negarlo? ¿Sí? Puede haber maldiciones, puede haber lo que sea, puede haber odio, iras y lo que sea, hermano. Pero la palabra de Dios nunca puede ser derrotada cuando usted se queda del lado de ella. Pero la siguiente fase, la siguiente etapa, para caminar hacia esas promesas que sabemos, hacia esas promesas que conocemos, hacia esas verdades que sabemos que Dios ha decretado. Observe, miremos a otro, allá, David. Esa es primera de Samuel.
capítulo 16. Estamos mostrando en la Biblia estas cosas. No solamente es un dicho, sino estamos mirando esas cosas. Por eso le dije, en esta hora nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿dónde movernos? Podemos movernos solamente, quedarnos en esa fase donde la palabra de Dios se movía, ¿no? Donde podía decirle sepulcros blanqueados, fariseos, hipócritas, y nadie lo derrotaba. ¿Quién podía detenerlo? ¿Sí? Y esa fase es necesaria y debemos ser expertos en ello. ¿Sí? Porque de eso depende nuestra fe en el resto del camino. De eso depende nuestra fe. Cuando está visto la palabra de Dios gloriosa, que no hay dogma, no hay tradición, no hay doctrina errada, no hay sistema hecho por el hombre que pueda enfrentarla, que pueda derrotarla, no hay. Pero todo eso es para darnos fe, para caminar hacia la promesa, para caminar hacia el objetivo. Y debemos movernos hacia eso, no quedarnos solo ahí. Debemos movernos a otra fase, a otro tipo, ve usted, de batalla, con mejores armas, con más recursos. Porque miramos aquí, Dios se movió a la casa de Potifar. ¿Sí? Si nos quedamos solo aquí, nada más damos vuelta y en un desierto. Eso es nada más necesario y es por un tiempo. Pero cuando nos movemos a esta fase, vamos a darnos cuenta cómo Dios se mueve aquí. Mire, 1 Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificios, he venido. Y él fue. Y luego le dice a Isaí: trae tus hijos, uno de ellos va a ser rey. Y dice la Biblia, el versículo 16, el versículo 6: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Dijo: aquí está. Lo vio a Eliab alto, fuerte, ¿no? De buen parecer, este es el ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y luego lo hizo pasar Isaí por Sama y dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Observe, como Dios empieza a sacarlo a David del anonimato, de la nada, Dios le empieza a poner a él en protagonismo. Ahora dice: en esta casa el más grande es aquel que ustedes han pensado que ni debe estar. Dijo: pero está allá apacentando. No podemos sentarnos a la mesa mientras él no esté. Él es el que manda aquí. Él es el Señor de esta mesa, les. La familia a mí me estaba sorprendida, porque pensaban que en ese muchacho no había nada. Ahora Dios empieza a darle fama, honra. ¿Se da cuenta? Dios empieza a edificarle su nombre en su propia familia. Y es una etapa gloriosa. Cuando llegó el pequeño y todos ya habían pasado todos. Y Dios ha mostrado que todos son menos que David, todos sus hermanos. Ahora él pasaba, Dios lo está colocando en alto. Es bonita esa etapa. Es bonita cuando Dios le entrega su palabra. ¿Sí? ¿Sí? Y Dios prueba que nada puede hacerlo frente. Es bonita esa etapa. Pero hermano, no es para quedarnos ahí. Vamos más allá que eso. Hay un camino más excelente. Aleluya. Eso es lo que Pablo enseñó. Entonces, dice aquí el versículo 12: envió pues por él e hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Ahora delante de toda la familia, el profeta Samuel va a ungirlo.
Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, Dios mismo dando testimonio público. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora todos sabían, no podían negarlo. ¿Quién podía negar esas cosas? Ha sido a los ojos de ellos, sacado del anonimato, de la nada. ¿Quién podía deshonrar lo que Dios ha honrado? ¿Quién? ¿Se da cuenta? ¿Quién podía hacer frente? Entonces el Espíritu de Dios empezó a moverse. Y desde ahí en adelante David ya no aceptó más la derrota. De ahí en adelante, sea oso, sea león, ya no aceptaba perder nada. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve en alguien, en ese corazón se establece un deseo de nunca más ser derrotado, de nunca ser tibio, de nunca vivir una vida cristiana regular. De ahí en adelante él ama la victoria, él desea vencer. Esa es la característica de Dios moviéndose en un creyente. Aleluya. Ese güey hambriento de victoria. ¿Cómo estás, hermano? Ahí, hermano. No, así no es la característica de Dios. Ni para qué engañarnos, no hay tipos así. Cada vez que Dios se mueve, su actitud cambia. Y así fue David, allá con Saúl. Y le dijo, sea oso, sea león, nadie me hace frente. Y este incircunciso, este Goliat, ¿qué se ha creído? Cuando Dios se mueve, ya no hay respeto para el diablo y sus acciones. El respeto solo es para Dios. Usted ya no está, uy, hermano, el pecado, la inmundicia, ¿sí? El homosexualismo, la inmoralidad en los colegios. Usted ya esas cosas ni importancia le da. Usted está más impresionado de Dios en su poder, de Dios en su palabra. Aleluya. Porque usted sabe que eso dejará de ser. En esta hora no hay forma que Satanás vaya a ganar la batalla. Esta es la edad del águila. A los demás seres vivientes, en el tiempo de la unción de los demás seres vivientes, él hizo lo que quiso. Masacró, torturó y todo por el estilo. No en la edad del águila. Esta es la edad de rapto. Esta es la edad de Enoc. Esta es la edad de Elías. Esta es la edad del Mesías. Esta es la edad de la novia. Aleluya. Entonces, ¿sí? Dios mostró esas cosas. De ahí en adelante la Biblia empieza a mostrar cómo su vida fue puesta en servicio. Permítame. Leer aquí en el versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios autorizó que un espíritu errado entre por la desobediencia. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, observe cómo el Espíritu Santo empieza a registrar qué es lo que pasó en la vida de David. Y aquí dice, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Se da cuenta? Ahora empezó no a solamente, ya es el rey. Dios me ha ungido para ser rey. Si es que ahora nada más, tráigame la comida por acá. Yo no hago nada. ¿Se da cuenta que él siguió pastoreando ovejas? La diferencia es que ya no iba a perder ni una oveja. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que él empezó a trabajar en más áreas que tenía que ver con Dios, con su relación con Dios? Uno de ellos era la música. Y la Biblia dice, cuando dijeron hay que buscar a un músico, dijeron, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente. Observe qué actitudes empezó a mostrar. ¿Y qué más? Es vigoroso. ¿Qué más? Es hombre de guerra. Hermano, pero no tenía la estatura. Por eso que Saúl no lo llevaba a su ejército. Pero su mamá dijo, es hombre de guerra.
¿Qué más? Escucha esto. Prudente en sus palabras. En otras palabras, nunca usted lo haya hablando cualquier cosa a él. Jamás. No es un charlatán, no es alguien que habla por hablar. Es un prudente. Mire lo que hizo el Espíritu Santo con él. ¿Qué más hermoso? Y Jehová está con él. Solo envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. No el capitán, porque los otros lo tenían en su ejército. Envíame el que está allá, dice, con las ovejas. Tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues se ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu se apartaba de él, el espíritu errado. Observe esta fase, esta primera fase en la vida de David, bajo la unción, bajo la revelación de Dios, de su plan. Sabía: yo soy el rey, ¿sí? Y si es que es cuestión de tiempo, él no se fue a buscar el trono, él siguió pastoreando allá sus ovejas. ¿Se da cuenta? Sabiendo lo que sabía, pero él sabía: Dios cumplirá su palabra a su tiempo. Pero mire la reputación que empezó a tener. Mire lo que empezó a hablarse de él. Mire el efecto de Dios en su vida, el efecto de la unción. Por eso, si nosotros ni siquiera tenemos en la primera fase, la vida es gloriosa, es victoriosa. Usted tiene un gran resultado. Ya no es derrotado, ya no es cobarde, ya no es tibio. Es prudente en sus palabras. Ya no habla cualquier cosa. Esa es la primera fase. Si ni eso, ni siquiera estamos ni en la primera fase, pues. ¿Sí? Y si no estamos ni en la primera fase, cuando hace usted la cosa bien, recién pasa a la segunda. Por eso es ahí donde queremos llamar a cada creyente. Observe. Usted puede ver el capítulo 17, la escena donde viene Saúl, Goliat a escena. Allá aparece David, que se ha creído ese circunciso. Déjame ir a pelear. Sea león, sea oso, yo voy a ir. Y acabó con Goliat. Y la gente empezó a cantar: 10,000 para David, 1,000 para Saúl. ¿Se da cuenta? Entonces las cosas empezaron a cambiar. Entonces David entró a su segunda etapa, a su segunda fase. Ahora, si era el plan de Dios que él sea el rey, ¿por qué no lo llevó así de ya, rápido? Vamos al reino. No, Dios está mostrando el camino hacia el reino. En aquellos tipos que hablaban de Cristo y su novia, se requería que él, muy bien, ya sabes la promesa, ya ves el efecto de la unción, ya ves el efecto, oh hermano, diligente en todo, hábil, música, canto, guerra. Se trataba de hablar, hermano, de verdad que era un mundo impresionante la vida de este joven David. Así debe anhelar que sea su vida, hermano. Pero luego usted va a darse cuenta que David entra a su otra fase, donde él ahora es rechazado por su pueblo. Esa escena victoriosa luego usted puede ver en el capítulo 22. Ya usted puede ver la escena que empezó a pasar, no le entendía a David, ¿no? Cómo las cosas empezaron a cambiar completamente para él. Solo estamos resumiendo porque las cosas heroicas en las que Dios lo movió a David fue tremendo. Esa es la primera fase. Dios va a mostrar a cualquiera que si toma a Dios por su palabra, él va a vivir una relación impresionante con Dios. ¿Sí? Y Dios va a mostrar con hechos lo glorioso que es su palabra para esa persona.
para ese pueblo, para el que tome la palabra de Dios. Pero hay una siguiente fase. Es la fase más gloriosa, solo que a los ojos naturales no parecen. A la esfera física no parece. ¿Sí? Y en esa fase dice la Biblia, el versículo 1 de Samuel capítulo 22. En esa primera fase es solo, escuche, la unción está solo sobre David. La gloria está solo en David. El poder está solo en David. ¿Sí? Y es decir que todos los resultados es solo en David. Pero en esta fase, observe, capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él, observe, ahora sí. Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, él entra a una fase diferente. ¿Sí? Y el Espíritu Santo empezó a escribir la Biblia, a registrar estas escenas, de tal manera que usted empieza a darse cuenta que gente se acercó a David en esta segunda fase. ¿Sí? Pero ahora, en la primera fase David no podía hacer eso, porque David también tuvo soldados con él. En la primera fase David también tuvo soldados con él. ¿Sí? Tuvo un ejército con él, tuvo gente con él. Pero nada más él era el valiente, él era el poderoso. Pero en la segunda fase las cosas cambian. ¿Sí? En la primera fase es usted y Dios, nada más. No hay nada de por medio. Pero en la segunda fase, hermano, todo lo que David tenía, David trabajó de tal manera que lo que él tenía pase a su gente. La valentía que estaba en David, la fe, el guerrero David, todo eso, usted va a darse cuenta que terminó en esta clase de gente. Esta clase de gente que la Biblia todavía seleccionó estos personajes. Personajes que no tenían nada de habilidad, nada de recursos, nada de condiciones ni mentales correctas, para mostrar las acciones y los logros en esta otra fase. En la primera fase uno solo piensa en uno. ¿Sí? Solamente yo y Dios, nada más. Solamente yo quiero disfrutar, yo quiero sentirme bien, yo quiero conocer la promesa de yo. Busco las escrituras que son para mí, nada más. Pero en la otra fase, David tenía que buscar cómo cambiar la vida de ellos, porque llegaba la gente. Unos tal vez lloraban que han perdido su casa, porque endeudados, se les confiscó sus bienes, tal vez perdieron su familia y los veían en una condición terrible. ¿Qué miró David en la segunda fase? Miró gente que necesitaba, en vez de que lo sirvan a él, ahora necesitaba él servirles a ellos. No le podía dar cosas naturales, porque no había. ¿Se da cuenta? Pero luego la Biblia empieza a mostrar cómo terminaron ellos, los valientes. Cada uno de estos cobardes ahora peleaba, uno con 800, otro con todo el ejército, otro con 400. ¿Se da cuenta? Esto lo logró ¿dónde? En su segunda fase, en el desierto, sin dormir bien, como prisionero, como fugitivo. ¿Dónde logró José esas cosas gloriosas? Como esclavo. ¿Se da cuenta? Hermano, ellos fueron por circunstancias movidos ahí. Ellos fueron por inspiración. El Espíritu Santo los movió y luego muestra sus resultados gloriosos en esa fase. Luego ellos lo llevaron al trono, ellos lo llevaron al reino. Ellos llegaron a ser los guerreros gentiles que no solo llevaron a David al trono, llevaron a Salomón al trono, para mostrar la caminata. En la segunda fase, ¿qué veremos? Cuando usted es movido a la segunda fase, usted estará ahora examinando. En su corazón se instalará ahora una nueva, la carga del pueblo de Dios. Usted empezará a examinar la clase de atmósfera que se necesita para las adolescentes, para las niñas, para los niños. La clase, todas las necesidades del pueblo de Dios van a ser puestas delante de usted. Porque delante de David fue puesto un pueblo necesitado. Fueron puestos gente en condición terrible.
Delante de José fue puesto, ¿se da cuenta? ¿Ve? Gente que le pedía servicio. Y José decidió hacer un gran super servicio. Y Dios lo bendijo y lo prosperó en ello. Ahora él administraba todo sin ganar un solo centavo porque era esclavo. ¿Se da cuenta? Y lo hacía de tal manera que no había, porque en cada área administraban uno, había muchos mayordomos. Pero José lo hacía mejor que cada mayordomo. ¿Se da cuenta? Entonces él se encargó, le quitó el puesto a todos los mayordomos. Seguro los demás contentos. Dijeron, ¿y a este qué le pasa? Tonto, ¿no? ¿Ve? Ya hizo su trabajo y quiere hacer más. ¿Qué clase de esclavo es? ¿Ve? Sí, déjame hacerlo. Sí, haz tú ya. ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo aquí. Así parecía Jesús. Oye, ¿qué? ¿Te dejas insultar? ¿No dicen nada los de los que te acusan? ¿Que vas a ir a la cruz? ¿Que no hay quien te ayude? ¿Salvó a otro y no se puede salvar? Parece, ¿qué le pasa? ¿Que perdió la mente? ¿Perdió el poder? ¿Perdió la gloria? ¿Ahora es incapaz? Nada de eso. Solo que ahora él ve otra cosa que ellos no ven. Él ve el enemigo enseñoreándose. Él ve la muerte enseñoreándose. Él ve la tumba enseñoreándose sobre el pueblo de Dios. Él ve el señorío del pecado sobre el pueblo de Dios. Él ve la esclavitud del alma de la gente. Él ve la desgracia en la espera del alma de la gente. Y ahora él se mueve entendiendo por qué va allí, por qué se somete a esas torturas. Él sabía por qué se sometía a esa desgracia. Porque la gente necesitaba ese servicio. ¿Qué es esta fase? Un pueblo como Jesús, que examina por la Escritura cuál es la salida de la condición en la que está la gente. Allá se requería pagar el precio del pecado, se requería vencer la muerte, vencer la tumba. Todo eso se ha vencido. Pero hay más cosas aquí. Y la Biblia revela, los 7 sellos revelan que en esta hora Satanás ha traído a escena, ¿ve?, su unción en su caballo blanco, en su caballo rojo, en su caballo negro. Todo eso lo ha juntado aquí, en su caballo amarillo. Todo lo que era el ataque de orugas, saltón, revoltón, todo lo ha juntado en langosta. Ese ejército de 200 millones y empieza a ver sus efectos. Su plan contra el alma de la gente. Solo son hijos de Dios en la esfera de la unción del águila, que pueden mirar el peligro del pueblo de Dios, la necesidad y el ataque contra el pueblo de Dios. Como miró Esther, entendió Esther el peligro de su pueblo. ¿Se da cuenta? Son gente que empieza a ir a la Escritura con ese interés, empieza a ir a la Escritura en esa búsqueda, porque quiere hacer un gran servicio. Y sabe, el logro lo sacó de endeudados, lo sacó, ve usted, de esa condición de débiles, de prisioneros en la que estaban. ¿Y cómo terminaron? ¿Qué terminaron siendo? Observe Primera de Crónicas, capítulo 11. Dice el versículo 10: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino y con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Empieza a nombrar: Jasobeam, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, él solo, a los cuales mató. Entonces estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasamim, estando ahí junto
juntos en batalla, los filisteos. Había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová de los ejércitos les dio una victoria, una gran victoria. Y empieza a nombrar, ¿no? 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, y luego fueron a la cueva de Adulán, y estando en el campamento de los filisteos, en el valle de Refadín, David estaba entonces en la fortaleza. Había entonces una guarnición de los filisteos en Belén, y estos 3 invadieron todo el ejército para traer agua a David. Escuche estas cosas. ¿Quién será el que pasa a esta fase, a esta segunda fase? Mire todos los tipos. Mire a José, mire a David, mire a Jesús. Usted no puede pasar a esa fase sin recursos, porque hay gente que no tiene recursos ni para ellos. Pero esta fase se trata de usted de tener tantos recursos de Dios y luego poder cambiar la situación de otros. David tenía con qué cambiar. David entró solo, el guerrero, el valiente, el invencible, ahora perseguido, odiado, rechazado. Y cuando fueron, después de un tiempo, no solo era el valiente David, ya no solo era uno. ¿Se da cuenta? Ahora David tenía recursos para cambiar la condición de ellos. Y ahora había muchos valientes. Había muchos como David. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Cada creyente que desea vivir una vida victoriosa empezará a obtener tantos recursos que se necesite, tantos recursos de la vida cristiana, y luego empezará a trabajar para que otros lleguen a esa misma realidad y aún más. De eso se trata. De eso se trata. En eso consiste el plan de Dios, en ascender tanto en las cosas de Dios. Usted empieza a crecer tanto porque usted entiende. Cuando usted mira la necesidad de otro y usted entiende, si ni para mí tengo, ¿de qué vale que usted diga, mira pobrecito, mira cuánto hambre hay, cuántas cosas? ¿Qué vale que uno hable? ¿Cuánto hacemos? Entonces usted empieza a mirar por la palabra de Dios cuáles son las plagas, cuál es el ataque del enemigo para cada área en la fe, para cada área en la esfera del alma, para cada área en la esfera del cristianismo. Y usted empieza a ser victorioso en cada una de esas áreas. Usted empieza a vencer en cada una de esas áreas. Y luego empieza a trabajar porque otros también lleguen a lo que usted llegó. Aleluya. Rápidamente permítame leer aquí en Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envías y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted empieza a mirar, Pablo empieza a enumerar estas cosas que los sacarán al pueblo del reino de Dios. Y muchas de estas cosas, la gente no las tiene en la esfera natural, pero en la esfera de su espíritu. ¿Sí? Entonces, como dijo el profeta, mucha gente dice, no lo hace, pero está codiciando, está deseando hacerlo, pero se abstiene, y de nada sirve eso. Entonces dice, ellos no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La Biblia, Pablo empezó a enseñar a su iglesia a colocar estas dos cosas en escena, para mostrar lo que les evitaría el reino de Dios y para mostrar las cosas que nunca hay nada contra eso, que nada estará contra eso. No hay forma de que pueda ellos ser detenidos cuando manifiestan estas cosas.
Entonces, cuando un cristiano entiende estas cosas, y cuando un cristiano entiende que no solo está aquí para ser un miembro de iglesia, pero empieza por la palabra de Dios a entender su promesa como lo entendía José, como lo entendía David, como lo entendía Jesús. Entonces, entiende que hay un proceso que hay que pasar. ¿De qué se trata este proceso? Este proceso se trata de mostrar con hechos. Si yo voy a reinar, Dios no quiere un reino injusto, como los reyes de aquí, que llegan al poder y luego nada más les preocupa el buen salario. ¿Cuánto sacan? Dicen, vamos a hacer una obra. Sí, muy bien, pero hay que sobrevalorarlo. Si la obra cuesta 100,000, hay que ponerle 200,000 para sacar yo mi parte y luego darlo al otro y al otro. No hacen nada si primero no sacan una gran parte ellos. Sí, esos son los reinos de esta tierra. Así se mueven y solamente piensan en el beneficio personal. Pero ese no es el reino al que Dios quiere llevarnos. Es un reino donde no hay interés propio. Es un reino donde cada uno vive para su hermano. Es un reino donde uno piensa en Dios como el único líder y todos los demás somos una gran familia. Pero aquí tenemos que mostrarlo con hechos. Para eso Dios permitió esta segunda fase, ¿sí? Lo que es voz de arcángel. Esta segunda fase donde usted empieza a entender cuántas cosas usted ha hecho para animar a otros a lo errado. Como decía este hermano, yo recuerdo cuán animoso era para animar las fiestas paganas. Cuánto yo ponía y cuánto gasto hacía. Pues si me acuerdo eso, y no puede ser que para Dios no haga nada. Tal vez uno no puso dinero, pero ponía el ánimo. ¿Cuánto ánimo le ponía allá? ¿Y cuánto ánimo le pone hacia la palabra de Dios? Hacia la fe, hacia el amor, hacia el gozo, hacia la paz, hacia la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? De eso se trata la fiesta de expiación, de ver cuánto daño hice a él. ¿Acaso no dijo, me viste hambriento, no me diste de comer? Pero ¿cuándo te vi? Viste a mis pequeños, viste a mi pueblo. Él reveló qué es lo qué fase ellos no pasaron. ¿Se da cuenta? Esa es la fase donde usted empieza a examinar las necesidades de la gente. Cuando llegaron estos soldados a David, llegaron con necesidades. No llegaron con provisiones para David, llegaron con necesidades. Y cuando sus ojos son abiertos en esta fase, usted empieza a ver las necesidades del pueblo de Dios. Las necesidades para que el pueblo de Dios, en vez de manifestar las obras de la carne, esté manifestando el fruto del Espíritu. Usted empezará a trabajar para que eso ocurra. David trabajó para que salgan de necesitados a valientes, a invencibles, donde qué ejército no quería contar con ellos. El profeta dice, era tan tremendo que cuando decían, ¿quién viene contra nosotros? ¿Sí? Viene Saúl con 10,000. Bueno, vayan con unos 3, 4,000 nomás, los derrotan. Y en esta ocasión, ¿quién viene contra nosotros? Vienen 10. ¿Quiénes son? Esos gentiles de David. Huyan sin parar, dice, porque a esos nadie podía hacerlo frente. Aleluya. ¿Cómo llegaron a esa realidad? Eso no es una historia, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y hambrientos hacia esa realidad, hacia esa victoria, la palabra de Dios logra eso. Porque, hermano, debemos tener tantos recursos para que cuando nos toque esta fase, cuando podemos hacer una gran labor, donde nos interese realmente traer a escena y a manifestación. Recuerde que usted no puede obligar a nadie. Usted no puede, tiene que ser valiente, y le puede poner tal vez un arma ahí. Déjate temer. Ya está solucionado. Así no. Solo estamos hablando de las cosas superficiales. Pero ¿cómo lograr sacar a la gente de los deseos de la carne al fruto del Espíritu? ¿Cómo cree que lo va a lograr? ¿Cómo lo lograste, David? ¿Cómo se logró que José disfrute tanto como esclavo? A tal punto que ahora se encarga de todo. ¿Cómo sacaste tanta fuerza para servir? ¿Cómo es que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida? ¿Cómo se expuso a semejante vergüenza, insulto y vituperio sin merecer nada de eso? Pero cuando usted va entendiendo lo que va a pasar, se empezará a interesar cómo lograr eso, cómo entrar ahí.
escrituras que deben manifestarse. Y vendrá a escena un pueblo que camina, ¿se da cuenta? Siendo vasos en servicio. No solamente queremos ser gente justificada y santificada, ¿sí? Y apartados para servicio, sino puestos en servicio. ¿Acaso a quién tipificaba estos guerreros gentiles? ¿No tipificaban a la novia? ¿Quién los sacó a esa condición? Uno solo. David trabajó para llevarlos a esa condición. ¿Se da cuenta cómo Jesús trabajó de tal manera para llevar a este Pedro? ¿Acaso vinieron ellos con grandes recursos para Jesús? Vinieron con necesidades. ¿Cómo vino la samaritana? ¿Cómo vino María Magdalena? ¿Cómo vino Gadareno? Vinieron en grandes necesidades a Jesús. A uno como David. Jesús trabajó con ellos y los sacó de esa condición. Ahora caminan en Hechos 2. Oh, hermano, siendo soldados contra el ejército de las tinieblas, siendo invencibles contra todo poder del enemigo. Es un trabajo. Jesús trabajó con ellos. Tuvo que traerles una lluvia de enseñanza. Tuvo que mostrarles la gloria y el poder de la palabra para llevarlos allá. Y ahora ellos se han quedado solos. ¿Pueden ser derrotados? Ya no. Ellos se paran y dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Dios está mostrando aquella carga que tiene que estar en nuestro corazón. De eso se trata el reino. De eso, venga a nosotros tu reino. Pero como es en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? Como era en Jesús. Aleluya. Como era en José, como era en David. Ese es el reino que viene del cielo. Un reino que es especialista, ¿se da cuenta? En cambiar la condición a los demás. En cambiarlo su condición de mundanos a cristianos, de los deseos de la carne al fruto del Espíritu. Aleluya. Lograr llevarlos. ¿Usted cree que va a ser algo así de fácil llevar a uno hacia esfera del amor, hacia esfera del gozo, hacia esfera de la paz? Pero cuando ellos llegan ahí, ya no pueden ser derrotados. Cuando ellos llegan ahí, ya no pueden ser vencidos. Por eso Pablo trabajaba con ellos. Y cuando él se iba, dejaba uno. Cuando regresaba, ese uno no era derrotado, ese uno no era vencido, ese uno no era llevado por los demás, no era acomplejado de que está solo en la tierra. No, hermano. Ese uno, cuando Pablo regresaba, había 20 más, había 30 más. ¿Por qué? Porque Pablo los llevaba a estas dos fases. ¿Se da cuenta? Es a eso donde el cristiano tiene que entrar. Ahí es donde están las almas más grandes. Donde usted entra a la palabra de Dios buscando ser minucioso, examinar minuciosamente la necesidad del pueblo de Dios. Ya no solo está buscando a ver con qué escritura golpeo allá, golpeo acá. Sí, si es necesario también se usa esas cosas. Sí. Pero hay una realidad más excelente y más poderosa. ¿Se da cuenta? Más poderosa que eso. Mire David, él salió, mató a Goliat, él sí iba a derrotar ejércitos, pero era él solo. Pero en esta fase ya no era solo. En esta fase no solamente la gente temblaba a David, la gente temblaba a a estos tres que se fueron y acabaron con todos los filisteos por traer agua para David. A este que acabó con 800. Y la Biblia sigue narrando más historias tremendas de estos soldados. Pero ¿cómo llegaron a David? Piénselo. Piénselo, hermano. Cuando entendemos que el tiempo se está acabando, cuando vemos hermanos esforzándose, cuando vemos la palabra de Dios y las promesas siendo gloriosas, debe encenderse en nuestro corazón ese interés y preguntarnos ¿a quién le sirve mi vida? Y preguntarnos cada uno de nosotros, ¿ve? Mira cómo la vida de José, mira la vida de David, lo que logró. Mira la influencia que es la vida de Isaías. Lo que ellos vivieron sigue siendo ayuda para nosotros, bajo cualquier situación. Mira la de Daniel, mira la de Esdras. Pero al mirar mi vida, ¿cuánto ayuda a otros? Y debemos ser tan interesados en ascender, en obtener logros y recursos, ya no solo pensando en nosotros, no solo pensando de una manera egoísta y personal,
sino como Cristo. Voy en este camino, no porque yo lo necesito, porque los demás lo necesitan. Cuando Jesús entró, no era su necesidad, era su necesidad del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Él entró ahí. Cuando José entró ahí, él no necesitaba, pero los demás necesitaban que se haga un servicio. Y él decidió hacer un servicio tan excelente. Oh, hermano, que solamente este gran Potifar. Y cuando entró a la cárcel, todavía más adentro, se da cuenta, más humillación. Qué tremendo. Fue un preso como nunca se ha visto. Que le entregaron la cárcel, que él lo controle. Encárgate tú de la cárcel. Eso no es una historia. Eso es para mostrar a la novia que se ve en el rapto. La clase de resultados, la clase de logros, en que su vida tenga efecto para los demás. Y en eso usted tiene que ser sincero. Cierto, yo avancé, ya no soy débil, y todo, esa es una fase. Y así tiene que ser. Pero la otra fase ahora, ¿qué hago yo para cambiar la situación de los demás? ¿Saben por qué? Porque el mundo trabaja afuera. Trabaja para motivarlos a más inmoralidad, a más desnudismo, a más lascivia, a más hacer grandes los deseos de la carne. Afuera hay muchos actores, afuera hay muchos protagonistas rendidos a trabajar para motivar a otros a eso, para crear una atmósfera para eso. ¿Se da cuenta? Pero aquí habrá creyentes que entienden la otra realidad. Y Dios estaba con José, y Dios estaba con David, y Dios estaba con Jesús, y Dios estará con usted en esa paz. Estamos mostrando, ¿ve?, lo que es la caminata con Dios. Y luego caminó con Dios para irse. Y luego vamos a mostrar, ¿se da cuenta?, la clase de batalla que es para abrirse paso hacia eso. Pero vamos a parar hoy por el tiempo. Vamos a parar hoy. Vamos a parar ahí. Aleluya. Vamos a mostrar cómo es que esta caminata hacia el rapto, ¿se da cuenta?, tiene estas cosas. Y no caminó con Dios. ¿Se da cuenta de lo que se trata esta caminata? Y la Biblia dice, y Dios estaba con José. Dios caminando con José. Primero, la primera fase. Oh, hermano, es gloriosa y es poderosa. Hasta Judas se deleitaba. ¿Sabe qué? Judas esperaba que la segunda fase sea igual. Dijo, yo lo voy a entregar, yo lo voy a vender y me voy a divertir cuando él acaba con ellos, porque ya lo había visto hacer eso. Y ahora estaba sorprendido que no operó esas cosas. ¿Se da cuenta? Porque en esa fase muchos fueron libertados. Igual, nosotros podemos mostrar la palabra de Dios y soltar y tal vez atacar el sistema, atacar tantas cosas cerradas. Eso sí ha liberado a muchos. Pero hay gente que se requiere más, que necesitan algo más que eso. Hay almas que necesitan algo más que eso. Otro golpe más fuerte. ¿Acaso estos no sabían que David era victorioso? ¿No sabían que David era invencible? Pero no les ayudó la primera fase de David. No les cambió la primera fase de David. Pero cuando David entró a su segunda fase, ¿se da cuenta que cambió su vida de ellos? La vida de ellos cambió, era gente cambiada. Y el profeta dice, ¿quién es ellos? La novia que coronó a David, que lo llevó a David al trono. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? El plan de Dios mostrado en su palabra, por la cual nosotros tenemos que caminar. Usted puede hacer lo que quiere, hermano. Yo también. Todo nos es lícito. Nadie nos va a obligar a esta fase. Nadie nos va a obligar a crecer tanto y ser un buen testimonio. Nadie nos va a obligar a ser ánimo para la fe. Nadie nos va a obligar a trabajar por el gozo para el pueblo de Dios, por la paz para el pueblo de Dios, por la dignidad, por la bondad, por todo lo que es el fruto del Espíritu. Pero aquellos que van a ir en un rapto entienden lo que se necesita. Entienden lo que se necesita. Entienden que tenemos una opción aquí, demostrar con hechos estas cosas. Vamos a ir por el resto de la Biblia en lo sucesivo, y que Dios nos ayude a mirar más claro en su palabra, porque ese es nuestro anhelo. No solamente queremos trabajar para quedarnos en una parte del camino, queremos trabajar para que cada creyente llegue al final del camino. Aleluya. Ese es nuestro anhelo.
Y es glorioso. Muchas de las cosas toman lugar al ver cada creyente esforzándose, viajando, moviéndose, respetando, amando la palabra de Dios. Todas esas cosas ayudan a que uno clame más, para que nuestros ojos sean más abiertos a cosas que ayuden más. Y vemos esta parte es una fase determinante y gloriosa. Y creemos que si nos interesa más, va a seguir abriéndose hacia nuestros corazones. Y es que el Señor lo bendiga. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos tu bondad a concedernos, Señor, este tiempo con nuestros hermanos para visualizar verdades en tu palabra que revelan, Señor, el camino hacia las promesas. Vemos, Señor, por tu palabra la realidad sublime y gloriosa que has dejado, Señor, en forma de historia algunas cosas, pero que al abrir los 7 sellos, Señor, eso empieza a ser vivificado, a iluminar nuestro entendimiento y a entender, Señor, la realidad en la que debemos vivir. Y es tan glorioso porque cada creyente, Señor, caminará en esta etapa, en esta fase, por su propia voluntad. Y es tan glorioso ello, porque tú realmente amas al dador alegre, al que te da su vida en esfuerzo y en sacrificio, pero con alegría, con su propio deseo, para este logro que tú, Señor, buscas lograr. Una novia como aquellos guerreros gentiles, una novia que anhelen, Señor, vivir para honra y gloria del que saben quién es el Rey. Sabemos que el Rey es tu palabra, Señor. Tú eres el Rey, tú eres la palabra, el Verbo. Pero, Señor, esos guerreros llegaron a eso, fueron llevados a ello. Esa es una novia que será llevado a ello en esta fase, Señor. No de Goliat muriendo o del oso de león, pero en esta fase del desierto, Señor. En esta fase donde David está siendo fugitivo. Igual fue, Señor, en la vida de José y así en cada tipo. Jesús sabía por qué iba, Señor, allá. Entendía claramente por la Escritura la única salida para nosotros. Que podamos ser tan expertos en tu palabra y entender la salida por la Escritura para cada uno de tus hijos, tus hijas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros niños, niñas, jóvenes, nuestros hogares, Señor, nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestros predicadores. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón pueda ser tan enternecido en ese anhelo, en ese deseo de ver, Señor, libres del mundo de las obras de la carne, pero, Señor, prisioneros, operando el fruto del Espíritu, tus hijos, Señor. Oh Dios, clamamos por ello y con gran expectativa de que tú respondas a ello. Te decimos muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya.